Siendo conscientes de la frialdad aquí. Ah, la frialdad. Y qué bueno que lo menciona. Siempre son tan luces, ¿no? Desarrolle su versículo y justamente por este sentido de frialdad, que es lo que vamos a ver también hoy, pero también con el sentido de que recién verá que estamos en el noveno mes, en el décimo mes, la frialdad ya se transforma en algo más fuerte, entonces en el sentido negativo, ¿no? Pero obviamente nosotros estamos conociendo el sentido de Dios, pero a veces es importante ver todo ese amor de Dios, decir, darle todo el amor de Dios, pero verlo en la contraparte de lo que es. Así que eh, la- Sí, yo por mi parte escogí el versículo 31, Marquito, que dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Amén. Ese versículo también a mí me pareció sumamente fuerte. Es, Sí, es fuertísimo. es algo que nunca se ha hecho, es algo que nunca se hace y es algo que en los cielos siempre se hace. Pero qué bueno. Eh, bueno, si les parece, oremos eh, para poder empezar Listo. esta reunión. Y Padre, ¿qué podríamos enseñar, Dios de los cielos? Si tu Espíritu, Padre, es el que nos dice, amén, ¿qué podríamos enseñar si nosotros mismos nos hacemos maestros de nuestras vidas? Pero sí podemos predicar, Dios bendito. Sí podemos conducir como conduces tú nuestra sangre. Sí podemos mirar, Señor, la vida verdadera a nuestro costado. Y sí podemos mirar, Señor, todo el valor de estas mujeres, de este dosel, Padre, que, que al mirar el dosel pues, podemos mirar la luz. Y que al mirar la luz, Dios bendito, podemos levantar nuestra voz. Porque si nosotros podemos levantar nuestra voz, Señor, no es no es alguien que no nos escucha, sino justamente, Padre, para que se rompan esos cielos viejos, se rompan, Señor, esos plantíos, esos sembradíos, Padre, nuestros oídos, y se rompan esos cielos, se rompan, Señor, esas camillas, esas parálisis de la mente, porque en cambio nosotros podamos decir, Señor, nuestro paso siga abriendo fuentes y nuestras fuentes, Señor, sean de generaciones, porque, Señor, ¿por qué vamos a abrir fuentes, fuentes, eh, fuentes momentáneas si en el nombre de Cristo Jesús tú nos diste tu Espíritu eterno? ¿Cómo vamos a abrir, Señor, nuestras cegueras de ver lo mismo todos los días? Si tú nos abriste, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a una luz verdadera para que se haga la luz. Y, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ese plantío, esa vid verdadera pueda cobijar y no cobijar simplemente a lo que encontrado, sino en el nombre de Cristo Jesús, abastecer con una savia, abastecer con una sangre nueva, Señor, a nuestros hijos, para que, Señor, sean hijos del Altísimo, pero por una sangre cambiada en nosotros. Y por eso, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por conducir. Y a pesar, Señor, que nos extendamos a veces hablando, pues en el nombre de Cristo Jesús, pues perdónanos, porque detrás de cada enseñanza siempre estará tu Espíritu. Y detrás de tu Espíritu siempre estará nuestro Padre Celestial. Y detrás de nuestro Padre, pues delante de nuestro Padre, y siempre, Señor, al costado estará su Hijo y juntamente con su Hijo, Señor, su Espíritu, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que lo tenemos para levantar esa luz y esos verdaderos tesoros, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, son cetros, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, llevan raíces profundas, que en el nombre de Cristo Jesús, Señor, no miran en lo momentáneo, que en el nombre de Cristo Jesús, Señor, hacen de lo eterno, nuevamente, Señor, una hora, un día, Padre, de abrir esta misericordia que tú nos das y que hacen, Señor, de cada día, el día que tú les das, Señor, a tus hijos y a tus hijas, para que sea, Señor, el día que traemos de tu luz, el día que traemos de tu nueva Jerusalén, el día que traemos, Señor, de tu gloria, el día que traemos, Señor, de tu dosel,
lo traemos, Señor, a nuestra casa, a nuestras vidas, porque lo traemos a nuestro corazón, a nuestros ojos, a nuestros planes y a nuestras palabras, porque bendito seas, ya no volveremos atrás, porque el que conduce el dosel, el que nos dio el dosel, siempre nos llevará a su dosel, a pesar que para el mundo parezca un Sucot, pero bendito sea, Señor, que lo que parece al mundo para un Sucot, nosotros en cambio sabemos que resplandece con tu luz. En el nombre Amén. de Cristo. Amén. 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 Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas. Eh, por favor, vámonos al libro de Juan y con el comentario de que conduce generaciones. Y quien conduce generaciones, pues la conducción es la de su sangre. Por eso la sangre vieja ya no tiene por qué conducir. Y por eso, pues en la casa de lavar, eso es lo que estamos, me permito decirlo, tenemos una riqueza de prédicas, tenemos una riqueza de enseñanzas y tenemos una riqueza sobre todo de mujeres que, que, que llevan esa conducción del Espíritu. Así que mientras yo menos hable y si hablo mucho, por favor, con sus preguntas o con sus acotaciones, volvemos siempre al dosel. Así que empecemos en Juan 9 para ver justo todo el desarrollo y las cosas que se pueden ampliar, que las pueden ampliar y que me amplían a mí también para ampliar esta conducción. Mes noveno. ¿Qué versículo escogió? Empezamos con Elizabeth, si quiere, por favor, nos lee y nos amplía. Son dos, ¿no? El 31 y el 32 dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Bueno, yo cuando lo leí en la iglesia me impresionó, bueno, decía otra versión, ¿no? Decía a los justos y a los que sí hacen su voluntad. Yo decía, bueno, eh, muchos tratamos de decir, bueno, no importa que peque, pero bueno, soy piadoso y hago la voluntad de Dios, ¿no? O viceversa, ¿no? Entonces, yo sé que no soy pecador, entonces no me hace falta hacer nada más. Y entonces ahí nos perdemos en la conducción, porque este versículo es desde el principio, donde Dios escupe en la tierra, hace el lodo, le pone al ciego, es conducción porque, o sea, yo digo, conversaba con Paola en ese día que hicimos el círculo, que, que es como que usara como dice, ¿no? De polvo nos hizo y él volvió a demostrar como que esa parte le faltó al ciego, completarle sus ojos, porque fuimos hechos de barro, ¿no es cierto? Entonces él escupió con su saliva y le completó esa obra para su gloria, como dice él, ¿no? Y le mandó, porque ahí también se ve para mí, mi percepción, se ve también fe, porque conducción, o sea, yo te pongo el barro, es como que dice, yo estoy aquí, yo estoy presente, yo estoy para ustedes, pero hay un trabajo que también les toca a ustedes hacer, ¿no? Pero hay una parte, es como una relación, como un matrimonio, decir, no sé si es el ejemplo, yo cocino, tú barres, algo así, yo estoy aquí presto. ¿Cuál es tu parte, tu contraparte para mí? ¿Cuál es tu fe? Yo ya te estoy conduciendo, pero ¿por dónde te estás yendo? ¿A dónde? ¿Te estás yendo, verdad, a lavar en aguas de conducción o en las que tú quieres o te conviene o te sigues haciendo el ciego a pesar de yo haberte curado la vista, darte la vista de nuevo? Y aquí por eso viene también el 31 que dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Amén. Amén. Entonces, ¿en dónde está el pecado?
Entonces, sí, sí, ¿Puedo comentar algo? ahí viene, claro, ahí vienen muchas preguntas. Y ahí es cuando, claro, nosotros necesitamos hacernos las preguntas, ¿no es cierto? Esa conducción es de sangre a sangre. Entonces, la sangre, la sangre muerta no es lo mismo que la sangre viva. Que, y por eso rompe todo el esquema, porque Cristo Jesús, porque antes de su, eh, yo acoto porque me parece sumamente importante lo que acaba de decir Elizabeth, porque antes de que su sangre, antes de su muerte, ella lo dice, ella lo dictamina. El que come, lo que no se sabía hasta ese momento, el que come sangre, perdón, el que come carne con sangre, que es su alma, eso es pecado. Pero él le rompe cuando dice, se debe comer mi carne y mi sangre. Y la pregunta es, ¿cómo me como la carne y la sangre de Cristo? Entonces, eso es conducción, porque el momento que nosotros nos ponemos al lado de Cristo y Cristo se pone al lado de nosotros, ya existe ahí esa relación, ya comienza a existir esa conducción y esa conducción ya comienza a llegar a mi vida y esa conducción ya comienza a llegar a mi sangre nueva y esa conducción ya comienza a llegar a mis hijos y esa conducción ya comienza a llegar a mis generaciones, esa conducción ya comienza a llegar a mi fuente, porque esa fuente del enviado, recuerde, esa fuente del enviado siempre va a pasar por quien nos tomó. ¿Desde cuándo nos tomó? Desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿dónde se sabe que nos tomó? ¿Dónde nos tomó? ¿Dónde se sabe que nos tomó de Cristo Jesús? Mm, En la Nos tomó sangre, pues, en la conducción, en la crucifixión, no es en su muerte. ¿no? No, En su pero, sangre, en la sangre nueva de la vida, el árbol de la vida, pues, cuando sembró pero recuerde, nosotros, los hijos de Dios, fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo con esa sangre y trajeron esa sangre y nadie se escapa porque todo el mundo fue escogido desde cuándo, desde, desde el principio, desde antes del principio. Pero después, ¿en dónde se manifiesta eso? Siempre se manifiesta en el vientre, incluso Cristo Jesús se manifiesta en el vientre de la madre. Ay, ya. Así que tiene, tiene usted para desarrollar, o sea, ya, muchas palabras, como decíamos. ¿Quién más tiene el versículo? Me parece súper, súper bueno. Yo, Marquito, Por favor, yo el 6, el 7 y el 39. con gusto. Bueno, para mí era, no era, es. Aquí hay como, usted dijo que al escupir es como dañar, como despreciar algo, pero para mí esto es como que Dios escupió en la tierra del barro, del polvo, y transforma ese lodo y esa tierra con su saliva en Adamá. Y ese Amén. Adamá le pone en los ojos. Y luego le conduce y le dice, ve al estanque de Siloé, donde están los enviados. Y ahí es donde se lava. Y en el 39 Dios nos habla en su palabra, dice que Dios hizo juicio desde el principio. ¿Y dónde hizo juicio? Hizo juicio al polvo. Y le hizo juicio al polvo y ahí es donde quita esa conducción vieja que traíamos desde ese momento. Amén. Entonces, para mí eso fue así bien claro, ¿no? Que Dios hizo juicio sobre esa conducción de tierra, de polvo, de tierra vieja, y hace una tierra nueva, Adamá, y eh, podemos ver y podemos ser llevados hacia la conducción verdadera. Amén. Y eso, y eso le toca aplicarle porque esa predicación, esa conducción es suya, es de Dios a usted. Y eso toca conducirlo en una semana y toca conducirlo
en los que están a nuestro alrededor y no necesariamente, como decimos, con enseñanza, sino con conducción. Súper chévere. Muchas gracias, Adri. Y la pregunta es Gracias, entonces, Marquito. la pregunta es, eh, déjeme ver, ¿cuál es? Yo tengo una fuente, ¿cuál es la fuente de Siloé? ¿Cuál es la fuente de Siloé, Adri? La fuente del enviado tengo yo aquí, ¿Ya? Y entonces, para ser enviado, ¿de dónde empezó lo enviado? ¿Dónde empieza lo enviado? de una conducción verdadera, ¿Mm? ¿Y eso en dónde empieza? ¿Empieza en la niñez? ¿Empieza en los cielos? ¿En dónde empieza? en la sangre, en el principio. Ajá. Es decir, eso empieza en el vientre de la madre. Así es, Marquito. Exactamente, en el vientre de la madre. Por eso un niño nace de un vientre, de una madre, de un Siloé. ¿Y en dónde está la fuente del Siloé? Sí, Está en el en vientre de una madre. ¿Y dónde está la madre? ¿Y dónde debe estar la madre? ¿Cómo debe verse una mamá? Debe tener una fuente verdadera. Exacto, entonces debe verse en un dosel. In- Interesante. Y con eso no estamos contradiciendo absolutamente nada de la palabra, sino por el contrario, estamos viendo justamente por qué hasta el enviado. Entonces ahí preguntamos, ¿quién es el enviado de los enviados? Es Cristo. ¿Y Cristo Jesús qué hizo? ¿Cómo se condujo? ¿Por qué no vino en los cielos y las estrellas y vino a través del viento de una mamá? Entonces, le manda, al mandarle eso al cielo, le está mandando de la mamá. Pero la pregunta es, la mamá nunca había hecho, nunca había pasado eso. Pero la mamá, ¿a dónde le había mandado? Si una mamá no se da cuenta de lo que envía, ¿cómo le trata a un hijo? Preguntas mías, ¿no? ¿Cómo le Mm, trata? De niño, ¿cómo le trata? Si no es un enviado, ¿cómo le trata? Le como a un trata ciego, como un como un desecho. ciego, como un desechado. Como un desechado. Entonces, el amor de una mamá está en esa conducción, porque toda la enseñanza, el momento de la enseñanza y el momento de la sangre, el momento del dosel, imagínese todos los buenos deseos de una mamá en qué se convierten si pierde la fuente del enviado, ¿en qué se convierte? Sí. Entonces, eso, muchas gracias, Adri, y si tiene alguna pregunta, pero, oh, tremenda conducción, tremenda tarea, Adri y Elizabeth. Cosas que no se han hecho desde el principio. Hay que volver al principio. Tremenda tarea para volver al principio. Y la tarea desde el principio siempre empieza por una nueva creación. Y eso es lo que yo elijo. 31. Desde el principio jamás se oye decir que alguien abría los ojos a un ciego de nacimiento. Es decir, ¿cuál es su tarea, Elizabeth? ¿Volver al principio o romper los principios aprendidos? ¿Cómo es el principio para Elizabeth? Preguntas nada más. o sea, desaprender para aprender de nuevo, volviendo al principio, obviamente. Porque hemos estado tratando a nuestros hijos, como usted decía, como bastardos, como hijos no enviados, ¿no? Amén. Amén. No los hemos estado viendo como esa vid verdadera. Amén. No hemos estado siendo las madres de una fuente viva. Y eso a Amén. veces duele, porque a veces yo digo, yo escucho a veces a Arina y le entiendo mucho porque a veces dice, uno cómo hace con los hijos grandes, ¿no? ¿Cómo hace con los hijos grandes de explicarle todo esto?
Pero como si regresamos al principio, vemos que si lo hubiéramos tratado como esos tesoros, como esos hijos verdaderos enviados con una misión, con un propósito, pues no tendríamos tampoco estos retos, pero también la palabra dice eso, ¿no? Aunque jamás se ha sabido que alguien le había abierto los ojos desde que nació ciego. Jesús vino a mostrarnos eso, que es Amén, posible, que es amén, posible, amén, que nada es imposible para Él. amén, 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 amén. Eso es conducción, eso es Dios. Amén, amén, amén. Gracias, Elizabeth. Eh, Nancy, ¿quién nos falta? Hugo, ¿cuál es su versículo? Mi versículo es el versículo 2. O sea que Dos. le dicen, los discípulos le dicen, Rabí, ¿por qué él es ciego? ¿Porque pecó él o sus padres? Entonces, sí, eso, a ver, yo le voy a leer. Y yo le pregunto, a ver, ¿cómo nos vamos a conducir? Hugo? Claro, dígame. Bueno, sí, hay cosas que yo no tengo necesidad de leer, me acuerdo. Entonces, sí, entonces el 2 dice, y le preguntaron los discípulos, le dicen, bueno, ¿y por qué él es ciego? No, o sea, porque pecó él o sus padres. Entonces, bueno, eso me da a entender que, o sea, que no hubo, o sea, una verdadera conducción desde sus padres, ¿no? Entonces viene eso desde los abuelos, desde los padres. Entonces, lo que tiene que hacer el ciego es, o sea, renovar, ¿no? Renovar y comenzar una verdadera conducción. Entonces, es como bueno, en mi caso, mis abuelos, mis padres. Entonces, Dios me da, ¿no? Esa facultad, ¿no? De, de saber que podemos renovar. Y eso lo voy a hacer, lo estoy haciendo. Entonces, eso, Marquito, hay que renovar, ¿no? Pregunta, La verdadera pregunta, conducción. Sí, pregunta. ¿Quién conduce su vida? bueno, El- el- permítame, ¿quién conduce su vida? ¿El rabí o sus padres? el, el rabí, ¿no? El rabí por intermedio de él, ¿no? El Para nosotros. padre, los padres, Marquito, perdón que me interrumpa, pero son los padres. Predíquele, Nati, por favor. No estamos en conducción y conducción es eso. Conducción es eso, lo que la casa del Navarra está haciendo. El pastor se conduce como se conducen las que conducen, y el pastor se conduce también con sangre. El pastor no es que aquí es el rabí, discúlpeme. O sea que yo soy tus puestos. No, no, no. ¿Quién conduce, Nati? Predíquenos, por favor. Los padres, Marquito, perdón que me incorporé a esta hora, pero estaba en una reunión y recién me desocupé. Pero los padres desde la infancia son los que nos conducen con esa sangre vieja, con esa vid falsa, con esa vid verdadera. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, Cristo es el que comienza a conducir, pero siempre hay ese adelante. A ver, un ratito. Ya, primera pregunta. Segunda pregunta, porque, claro, antes de extendernos del versículo, digo, pero ahora vamos con las preguntas. Segunda pregunta, ¿quién les está conduciendo a los discípulos? Jesús. No, Eso me dice. la Eh, vieja sangre, Marquito, la vieja sangre, Y no todavía. sus madres. Mientras no, Es mientras el no sacerdote, cambiamos de sangre, es la vieja sangre la que nos conduce. la vieja. sí, Ah, o sea, quiero que me aclare un ratito con algo, gusto. ¿no? Dice el rabí, ¿no? O sea, los discípulos le preguntan al rabí, o sea, pero están hablando de Cristo Jesús, ¿no? Yo también estoy hablando de Cristo Jesús, no Pero ¿por qué le justamente dicen, la pregunta es ¿por qué le dicen rabí? ¿Qué hacen los rabís? ¿Qué hacen los Ujú. rabís? con los Enseña. maestros, Conducen, los Marquito. Los rabís conducen.
Y ahora la pregunta es, ¿quién les conduce a los rabís? Su propia ley. Ah, entonces, ¿quién les conduce? ¿Qué ley es la que les conduce a los rabís? Depende. La La ley del, farisea para mí. la ley del La ley Sinaí, La ley de ellos. la ley del Sinaí, la o ley la que ley de la no es nueva, ley, o la ley la de la ley que nueva. no es Torah. La ley del sacrificio. Ya, exacto. Ya, Ya, La ley del sacrificio. ahora sí, predíquele. ¿Quiénes son los que conducen? Entonces, los yo, padres, los padres. Entonces, los padres, para ser padres, ¿qué necesitan? Al rabí, al maestro. Interesante. ¿Los padres necesitan al rabí o a quién necesitan? a Cristo. La sangre verdadera necesitan los padres. Entonces, por eso un rabí es un maestro. Yo no soy un rabí. Por eso en el dosel no hay rabís. Por eso Cristo Jesús no es un rabí. Por eso él, en ese rato, a, ¿a qué rato les dice? A qué rato? Entonces, por eso, ¿cómo rompe Cristo Jesús todas esas cosas? ¿Cómo les quita eso del rabí? Porque ahí todos están adorándole al rabí. Todos están tras las enseñanzas del rabí, pero todos están tras las enseñanzas y se olvidan que una cosa es la enseñanza, pero otra cosa es la Torah. Ajá, Ujú. ajá, ¿Ya? ajá. Porque la enseñanza sin la Torah, o mejor dicho, la Torah, para hacer Torah, ¿qué necesita? Necesita espíritu. ¿Y el espíritu para quién es? ¿El espíritu de quién es? ¿De quién es el espíritu? ¿El espíritu es del rabí o el espíritu es del padre? Del padre, ¿El espíritu es del rey o el espíritu es del hijo? Del rey. del rey. Sí. No, perdón, del hijo, Del hijo. del hijo, el hijo. Por, por eso. Muy interesante. Entonces, vamos con el Hugo la pregunta. Entonces, a sus papás, ¿quién les ha conducido? ¿Les condujo el rabí o les condujo una sangre nueva? Y a usted, ¿quién le está conduciendo? ¿El rabí o una sangre nueva? Entonces, para Bueno, renovar, ¿ah? a mi padre es una sangre vieja, ¿no? Que eso ha de haber venido de mucho antes. Bueno, Eh, a mí me está conduciendo una sangre nueva porque yo estoy renovando, estoy aprendiendo. ¿Ya? Y entonces, por eso, si el hijo conduce, si el hijo conduce, perdón, ¿qué hace el hijo? Juan Perdón, Bueno, ¿era a mí la pero El pregunta? hijo purifica la sangre de la madre. Amén. Por Sí. eso necesito siempre una vida verdadera y un dosel. ¿El hijo qué Amén. hace? Juan Purifica. 8, Juan 8:36, un capítulo antes. Vea qué hermosa conducción. Es que hasta, o sea, ya. ¿Por qué? Porque no me está predicando a mí, se está predicando a usted. Y si usted se predica a usted, ya tenemos, yo también tengo que callar la boca y simplemente tengo que conducir. Léalo, por favor. ¿cuál? Perdón. 8:36. 8, el 8 y el 36. 8:36. Le 9, leo. Marquito. No, 9. con gusto. El 8:36 dice así que si el hijo vivificare. Lea Adri y por favor predique, nos extienda o desarrolle lo que nos acaba de decir. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y No, Jesús le dijo, le has Juan visto. 8, Juan 8:36. Ay, perdón. Nos vamos a decir.
Así que si el Hijo los hace libre, ustedes serán realmente libres. Desarrolle, por favor, Adri, con lo que dijo, que, que ya nos dijo, pero desarrollelo, por favor. ¿Qué puedo añadir, Marquito? Pero sí es más que, más que claro. Evidente. Eso es, o sea, ¿qué puedo añadir yo? Lo que usted dijo, Simplemente, puedo recalcar lo que usted dijo. claro, que el Hijo es el que El purifica la mano. Hijo purifica, renueva la sangre y conduce una sangre nueva. Nueva. Amén. 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 Entonces, el momento que nosotros jugamos a rabís, el momento que jugamos a nosotros a ser padres, y el momento que nosotros jugamos a que nuestros padres sean rabís, ¿qué pasa, Hugo? Esa es la eterna tarea. A ver, ¿me puede repetir esa parte? El momento que nosotros jugamos a ser rabís y el momento que nosotros jugamos a que nuestros padres sean rabís, ¿qué sucede? Hugo, Elizabeth, Lina, Nati, Adri, Alexandra, Plinio, ¿qué sucede? No hemos purificado, Marquito. No estamos haciendo nada, seguimos en lo mismo. Exacto. ¿Qué nos van a devolver nuestros hijos? Lo mismo y peor. Sacrificio, Marquito. Sacrificio. Palabra, sacrificio. ¿Qué nos devuelven? Sacrificio. Nos van a tratar como rabís y nos van a decir, oye maestro, ¿por qué eres tan buen maestro? Que lo mismo que predicas, en lo mismo fallas. ¿Verdad? Ajá. Así es, Marquito, la verdad. Entonces, una cosa es ser rabí, porque el rabí enseña mucho, el rabí habla mucho, pero el rabí No no se, conduce. no se sabe, pero el rabí no se sabe cómo conduce, porque el rabí ¿qué necesita? ¿Qué necesita el rabí? El rabí necesita muchos conductores. ¿Sí o no? Perdón ahí, Marquito, perdón ahí, se me viene algo a la mente. Por favor. El rabí necesita espíritu y por lo tanto necesita la verdadera Torá, porque si no es pura paja. Perdón la expresión, pero es letra muerta en un libro. Ya, por eso le decía, cuántas torás tiene un rabí? Un montón. Un montón. ¿Ya? ¿Ya? Pero si dice Marquito que la Torah necesita espíritu, sería tantas Torahs sin espíritu. ¿Qué tiene Por rabí? eso, porque solamente hay una Torá. La verdadera, claro. La que La tiene que tiene espíritu. espíritu. La que Una tiene espíritu. verdadera Torá. Esa Torá se llama vid verdadera, porque esa Torá se llama mujer. Y se llama mujer, volvemos, prediquemos, continuemos con la predicación. Proverbios 1:8. Proverbios 1:8. Amén. Le leo, Marquito. Diga. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecéis la dirección de tu madre. ¿Ya? Eso. ¿Cuántas Torás hay? Dos. ¿Cuántas Torás hay? Una, la que tiene espíritu, la que tiene sangre de la vid verdadera y conduce. Depende de cuántos rabís haya, Marquito. Pero ahí dice está hablando de Hay una una porque dice sola, pero tu también padre. puede ser Entonces, unas que muestra Dirección. cada... Y yo no Las otras son tengo escrituras. papás.
Bueno, a ver, pues, a Yo ver, pues, creo, yo a ver, creo, Rabis o hijos, a ver, vamos con los Rabis, a ver si se dan cuenta, a ver, dígalo. Hay una sola, pero que se conduce a través de la mujer que es la vida. Amén. Sí, ve, no necesita hablar más que 3 palabras el que tiene conducción. Vamos, otro rabí, otra conducción. ¿Cuántas hay, Elizabeth? Una sola porque dice, y no desprecies la dirección de tu madre. Es Póngale, una, póngale ahí, y no desprecies la Torá de tu madre. y no desprecies la Torá de tu madre. Ahora, O sea, la Torá de tu madre, si es la Torá de la madre, ¿de cuál madre es? De la Jerusalén. La Jerusalén. Está en Ah, dosel. amén. Y la Jerusalén, ¿qué hace? ¿Qué hace en el papá? ¿Qué hace? Le hace Torah. Le hace Torah, y además de hacerle Torah, ahí sí puede instruirle. Porque si no le da Torah, el papá, ¿qué hace? ¿Qué necesita el papá? Si no le da Torah a la mamá, ¿qué necesita el papá? Pregunte, ¿qué necesita? Necesita ser rabí. mm, ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? espérate, Choco, por favor. ¿Sí Se o no? transforma en rey. Poniendo leyes. ¡Claro! ¡Perfecto, Erika! ¿Sí o no, Hugo? Sí, Marquito. Como Sí. hicieron los judíos con tantas leyes que no les sirve para nada. Perfecto. Y como También, sí. entonces se da cuenta en este mes la riqueza de este mes, para que usted vaya a dejar sus riquezas y para que vaya a dejar la riqueza de lo que sale de su boca, vaya a entregarlo a un hijo que no es hijo, porque mientras más habla, mientras más es rabí, ¿qué le está dando? Uy, Dios mío. Torá Leyes, falsas, sin espíritu. ¿Qué? leyes. Y a lo menos en este mes, hágalo en este mes. Dios le está devolviendo a usted del ser la vida verdadera, le está devolviendo la semilla, le está devolviendo las sangres del mes más rico para una mujer. Y ahora eso, y ahora eso. Imagínese a usted a eso, si no tiene eso, usted dándole a sus hijos, dándoles a otros, dándoles sus tesoros. ¿Qué no más saldrá de sus palabras? Entonces, volvemos. Los discípulos, ¿qué estaban haciendo? Juan 9. Los discípulos, ¿qué querían ser? Rabís, ¿Ah? Hugo, ¿qué querían rabís. ser los discípulos? Juan 9:2. ¿Qué querían ser los discípulos? Los discípulos querían ser ¿Querían ser rabís, ¿no? hijos? ¿Querían ser hijos o querían ser rabís? Más fácil. Querían ser Rabís. rabís, o sea, querían ellos aprender, o sea, seguir esa misma. Exacto, exacto. ¿Se creían que sabían o no se creían que sabían? Sí, Se creían. sí. Claro, Leían Sí. sabiondos. sabiondos. Tan sabiondos, entonces, si eran tan sabiondos, se creían rabís y además se creían profetas o no se creían profetas. También. Sí. Entonces, ¿qué quiere usted ser? ¿Un discípulo o un hijo? Hijo. 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 Un hijo. Entonces, Hijo de la vid verdadera y de Jerusalén. a un hijo no se le reconoce por el rabí, por la cantidad de palabras, por la cantidad de enseñanzas. Por la cantidad de leyes. Por la cantidad de leyes y de mandamientos. Muchas gracias, Eric.
por la cantidad de leyes y de mandamientos. Erika, Esos son imposiciones a la final. eso es sangre vieja, porque esas son leyes viejas. Y piensan y se inventan el agua tibia, no, se quieren inventar algo nuevo. Pero es la misma ley de siempre vieja, que lo que quiere es controlar. Sí, Porque una cosa es conducir y otra cosa es controlar. ¿verdad, Marquito? El pastor se emocionaba, pero ahora ya no va a predicar más ya. Ay, Marquito, ¿por qué, Marquito? Porque ustedes están conduciendo. Está conduciendo. Y después, y bendito sea Dios, ¿verdad? Porque hasta en eso, el dosel del lavar cumple 12 años. ¿Y cuánta riqueza de predicación está saliendo de ustedes? Porque no es palabras, no es enseñanzas, es tanta riqueza de conducción nueva que tiene que cerrarnos, cambiarnos nuestra palabra para que dejar que esa sangre nos conduzca, porque nos está conduciendo a nosotros, nos está conduciendo a nuestros padres. Porque es la única sangre que conduce generaciones. No se olvide, no se olvide que ahí están generaciones. ¿Ha visto quiénes nomás están al lado de Cristo Jesús en esas enseñanzas? ¿Quiénes nomás están? Están los más ricos y famosos del cielo. Pero bueno, generaciones de todos. Marquito, ahí quería acotar algo. Usted habla de 12 años de la casa del Dabar y de la casa del dosel, vamos a decirlo así. Yo decía 12 años de aprender a conducirnos con la verdadera Torah. Amén. Porque nos ha costado a cada uno de nosotros un montón dejar mucha sangre vieja atrás, mucho, a ver, yo diría mucha palabrería humana y la de uno mismo para poder conducirnos con la palabra verdadera y cambiar de sangre, porque ha sido doloroso para muchos de nosotros. Amén. Como usted dice, generación, porque nos hemos comido generaciones con nuestra propia boca. Y es momento de dejar de comernos las generaciones futuras y la nuestra mismo para poder ser esa vida verdadera que produce hijos de Torah, de la verdadera Torah. Esa es la casa del Dabar. Bendito sea. Ya no tengo que hablar más. Es que es tremenda la palabra de Dios, como nos indica, ¿no? Cómo nos conduce. Aleluya, aleluya. Es increíble de fuerte cómo nos conduce. Y nosotros leemos lo que lee nuestra ceguera. Leemos lo que queremos. Pero bendito sea Dios, hay mujeres, bendito sea Dios, hay vides, y esas vides, bendito sea Dios, están conduciendo generaciones que no es que les vemos, están muy cerquita de nosotros, muy cerquita de nosotros. Amén. Erika, ¿cuál es su versículo? ¿El mío? Sí, por favor. A mí me estaba, espérenme que estoy yo manejando. Espera, que yo lo subrayé. Este es mi versículo, el número 9:30. El hombre les respondió, eso es lo extraño, que vosotros no sepáis de dónde es y que me haya abierto a mí los ojos. ¿De dónde es? Marquito, porque, o sea, hasta él mismo se daba cuenta lo ciego que estaban los fariseos. Y él se daba cuenta cómo Cristo le estaba abriendo los ojos y lo estaba conduciendo. Entonces, wow, ese versículo me... Súper. ¿De dónde es Erika? ¿De dónde es? De Jerusalén, Marquito. ¿Y a dónde va?
a Jerusalén, porque él se dio cuenta, como muchos de nosotros nos hemos dado cuenta, que solo Dios puede conducirnos, nadie más. No hay fariseos, no hay rabí, no hay nadie, solo Dios. Y abrirnos esa conducción. Y en la Nueva Jerusalén, ¿qué se ve? ¿Qué es lo que brilla en la Nueva Jerusalén? La vid verdadera, pues. La Torah, la palabra viva, la que levanta. El dosel, Marquito. El dosel. Sí, exactamente. Si ve cómo brilla el dosel, Juan 9:5. Puede leerle. Mire cómo brilla el dosel. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Marquito, pero perdón, o sea, perdón que interrumpa también. Si usted le coge el 30 de Erika, el final es el 31 y es el que yo escogí para mí misma. No tengo aquí el tema porque estaba terminando de manejar, pero si usted lo lee el 31, terminamos en eso. ¿Ya? Entonces, Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. o sea, la voluntad de Dios. Cuando nos conducimos con la voluntad del Señor, todo sale para bien, todo es de bienestar. Si conducimos con nuestra propia dirección y el conductor no es Cristo, ahí sí, ¿qué le puedo decir? No hacemos nada. Entonces, ahí ratifica lo que Erika dice. El Padre, Cristo, es el que debe conducir nuestras vidas. Así nos cuesta dejar mucha de la mundanidad del mundo para poder servir. Entonces, y servir, eso es todo. Amén. Por eso, este es el mes más importante, a lo menos para una vida. ¿Por qué es así de importante como la cosecha? Porque ya pasamos la conducción, pero hoy es el tiempo de la siembra y es el tiempo más rico porque es el tiempo de la nueva sangre. Ahí En Juan 9:5 dice, mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Pero yo podría decir que Cristo está en nosotros y entonces Cristo está en el mundo a través de nosotros. Pero ¿va a haber algún momento en que ya no esté? Es que escuche, la luz siempre está en el dosel, la luz siempre está en la Nueva Jerusalén, porque ya no brilla el sol, la luna y las estrellas, sino brilla el resplandor Sí. del dosel. Brillan los verdaderos tesoros, los hijos. Brilla el verdadero mar, las aguas de vida. El novio y la novia. Y si brilla todo eso, brilla el verdadero fruto cada mes. Pastor, y en el 9:31 también dice, si alguno es temeroso de Dios, y el principio de conocerle a Dios es el temor de Dios, pues. O sea, el acercamiento como hijos. Uy, 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 uy. Entonces, pregunta, hermoso. ¿Cuánto de hacer? Es que esto, usted lo acaba de decir. ¿Cuánto de acercamiento hay en este mes? Muchísimo. Muchísimo. Total acercamiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Por ese conocimiento que tenemos de Dios, de ser hijos, el saber que Él es la vida, el que nos conduce, el saber el que nos ha dado una madre, el saber que somos madres de Jerusalén. O sea, llevamos una sangre nueva. La sangre Entonces, Estamos en la siembra también. La Torá, la hermoso. siembra. Entonces, Es que exacto. sabemos, El Marquito, dosel, que pues, el tenemos dosel, que el poner la brillo. semilla. Perfecto. ¿Cómo se va? El dosel, pues. ¿Cómo se va a acercar usted
o cómo Dios se está acercando a usted? Con la luz de Cristo y yo con el ¿Cómo? santo temor de Con el Dios, dosel, con con un el dosel. acercamiento como hija mediante la sangre. Espere, yo pregunto. Eso ya está muy, muy rabínico, Oh, porque, porque vamos a los hechos, ¿ya? ¿Y cómo usted se va a acercar a sus hijos o a su sangre, a su nueva sangre o a su sangre que no sabemos si estará nueva o estará por renovarse? ¿Cómo se va a acercar? con lo que le conversé el domingo a mí me costó y me costó bastante, pero hubo acercamiento. No. ¿Cómo se va a acercar? Una nueva conducción. Ya pasó la conducción. Con ese temor a Dios. Con ese temor a Dios, ¿cómo se Con va a una acercar a su madre? misericordia verdadera, pues. ¿Cómo se va a acercar a su madre? Pero dígame cómo, o sea, yo entiendo, yo voy a acercar con Dios, yo voy a acercar con Cristo, ¿cómo me voy a acercar? Con unos nuevos pies, con un nuevo evangelio. Amén. Hermoso. ¿Por qué? Porque en dónde, pregunta, ¿en dónde está, leamos, Con un nuevo evangelio, sino con el verdadero evangelio. pregunta, Amén. pregunta, y bueno, ya vamos, porque ¿en dónde está la mayor frialdad? En los pies. En los pies. ¿Mm? ¿En dónde está la mayor frialdad? En lo que camina el mundo, pues. 9:7, ¿en dónde está la mayor frialdad? Juan 9:7, ¿en dónde está la mayor frialdad? En los ojos. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. La ceguera, pues. ¿En dónde está la mayor frialdad? Verá, le voy, le voy a explicar, le voy a hacer la otra pregunta, le voy a hacer otra pregunta. Entonces, verá, él en los ojos, ¿no es cierto? Se va y ve. Entonces ya no hay la mayor frialdad porque resulta ser que ya ve, entonces está calientísimo. Si usted ve, ¿a dónde se iría? ¿A dónde se iría corriendo? Donde ¿Qué mis quiere? padres, donde mi ¿Ah? familia. Exacto. Eso es lo que hizo este hombre, porque si yo estaría, si estaría así habiendo, yo por lo menos diría, aquí quiero verle, Y me quiero sanó. verle quiero verle al que me hizo un nuevo principio, pues. Quiero verle, El que me dio un nuevo comienzo. al que me dio un nuevo comienzo, quiero verle. Entonces, Al que me Enviado, dio luz. perdón, porque a quien, Al a que me quien dio me luz. a diga, quien me ha enviado, porque si lo he significa enviado. por eso, quiero verle al que me ha enviado. Ujú. Exactamente. Eso nos envía para que conduzcamos también. Entonces, exactamente. Entonces se fue. Y en el cielo están las fuentes de agua de vida también, pues, y Cristo es las fuentes de agua de vida, pues. Rabínico o conducción. Conducción, pero yo lo que le digo es A ver, de agua espérese. de vida, pues. No dije respuestas. Yo estoy preguntando la conducción de este hombre. Rabínico o conducción. Entonces, ¿él fue a la conducción rabínica o fue a la conducción de Dios? De Dios. La conducción de Dios. Perfecto. Entonces, si se fue a la conducción de Dios, primerito, ¿a dónde se fue? Se, Mm, se fue mm. donde sus padres, pues. Eso es conducción. ¿Por qué? Porque él fue llamado desde el vientre de su madre. Entonces, fue conduciéndose allá. ¿Y qué encontró? ¿Y qué encontró en sus padres? ¿Encontró o no encontró el Siloé? No. No, Claro que encontró el Siloé. Encontró la mayor frialdad. Lo mismo que cuando se metió en las aguas, porque estaba en el mes noveno. Y cuando se metió en las aguas, ¿qué tan frías estaban? ¿Qué estaban más frías? ¿Las aguas de su mamá o las, o las aguas del Siloé? ¿Qué estaba más frío?
Las Esta de es su su mamá, mamá. Igual, Marquito. Igual, las de su, igualito, exactamente, exactamente. ¿Y cómo sabemos eso? por lo que dijeron por lo que dijo la mamá, pues. Eh, Por lo que dijeron después los padres, ajá. ¿Ya? Entonces, por eso le pregunto, ¿no es cierto? El temor Eso de Dios, me pareció, esa parte también me pareció tan, ay, estremecedor que los padres, o sea, como que ahí ya arréglatela tú, con nosotros no cuentes. pregunta, ¿eran padres o eran parientes? Parientes. Parientes. ¿Y quién? Vecinos, Marquita, Perdón. vecinos. ¿Y los vecinos eran parientes o no eran parientes? Sí, sí era. ¿Y quién es un pariente? Uno que tiene una sangre vieja. ¿Quién es un pariente, Hugo? Un pariente es alguien que comparte la sangre mía, ¿no? Le, le Pariente, voy a, le pariente. voy a decir, Es un, uno pa- al lado. le voy a decir, un pariente es el que engendra la misma sangre. ¿Sí o no? Sí, 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 da como que le da la vuelta, ¿no? La La, palabra pariente, le voy a seguir predicando un poquito, o si me parece, porque nos conduce el espíritu. Un pariente es el que pare, porque viene de parir. ¿Y qué es lo que engendra y qué es lo que pare? La La sangre misma viva. genética de siempre. ¿Y en qué se convierte esa genética? En sangre vieja. Entonces, esto es, esto es interesante. ¿Ya? Entonces, ¿en dónde se ve la mayor... esto está buenísimo, esto está buenísimo. ¿En dónde se ve la mayor frialdad, acciones en su vida? Ya quitándose de la familia, ¿no? ¿En dónde usted ve la mayor frialdad? Bueno, dejémosle, ¿no? Esto, el domingo vamos, ya, por favor, exacto. Entonces, me gustó porque ya fuimos a la mayor frialdad, porque vemos por qué este mes es el de mayor frialdad, pero en los cielos es el de mayor acercamiento. Y en el dosel del lavar, ustedes han visto el mayor acercamiento, pero el mayor acercamiento, pues ustedes ven, cuidado, porque ese mayor acercamiento siempre va a estar rondado por esa vieja sangre, por esos viejos parientes, por esos vecinos. Pero bendito sea que ese es, ese es el pasaje que usted tiene. Esa es la frialdad que usted está venciendo. Ese es el mensaje de la conducción que Dios está dando. Y esa es la riqueza que usted tiene en la casa del lavar y que en el dosel del lavar. Y que eso yo también he recibido. Y perdón que le ponga las preguntas y las frialdades, porque a mí esas me duelen también. Y yo esas con Dios oro, pero esas por favor no con sus hijos. Esas por favor no con usted mismo. Esas por favor no con el ambiente, sino porque por el contrario tiene tanto acercamiento ahora, que usted lo ve en los cielos, que usted lo ve, a lo menos aquí en este Ecuador, como lo hemos visto, ¿verdad? Y eso, y eso salga por los poros de sus pies, de su vida, pero salga para darle a sus hijos, pero con Dios y con usted mismo y con su oración, resuelva, como lo que usted ve, tiene que resolver desde el vientre de su madre, tiene que resolver desde el vientre de ahora y tiene que resolver ahora desde el vientre porque usted no ha dejado de ser una enviadora, nunca va a dejar de ser una enviadora, pero no una enviadora de frialdad, porque Dios todos los días
nos lleva para ser enviados, pero de una nueva Jerusalén, de un dosel verdadero. Ahí sí hace, ahí sí soy ya, ahí sí hizo conducción, sino de lo contrario. Gracias. Amén. 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 Amén, Marquito. Amén. 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 Pero tenemos que Amén. llegar a la frialdad de las frialdades, así que de a poquito, de a poquito. Pero ya, ahorita tenemos que, si llegamos a eso es porque tenemos que llegar con el máximo acercamiento. Así que, ¿algún comentario? ¿Quién nos falta? Se nos fue Nancy. ¿Alguien más? Con esto terminamos. ¿Algún comentario? ¿Algún versículo? Bueno, todos. Para mí el 9:1, el 14 y el 39 me parecieron que hablaban mucho de la conducción, el cambiar de la sangre, el, el permitir que la sangre realmente nos cambie la forma de pensar, de mirar, de ver, es decir, lleva la Torá. Yo le veo así, no sé, porque dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y pienso yo que Cristo desde el principio nos vio pasar, aún desde antes de la fundación del mundo. Pienso que nos vio y, y pienso que era un día de reposo. Y pienso que Él hizo ese lodo. Y Él desde allá ya nos abrió los ojos para llegar en este tiempo a Él. Y en el 39, ¿Qué vamos a, entonces, qué vamos a hacer en estos días, Lina? Para, en lugar de ver ceguera, pues si ya se han abierto los ojos. ¿Qué vamos a hacer cuando ya se abren nuestros ojos? ver cómo nos conducimos y cómo conducimos nuestra casa, nuestros hijos, ¿Qué El nuestro vamos, docente, acercamiento. cómo nos qué vamos, estamos qué conduciendo en vamos, el docente. qué vamos a hacer con el rabí que hay en nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Sacar. Enmudecerlo, enfriarlo. Exactamente. ¿Y qué vamos a hacer? El, el momento que se enmudece y el momento que comienza a latir la sangre, nos vamos a dar cuenta de una cosa, que va a haber un espacio en donde nos encontremos. Amén. Es pregunta, ¿cómo estaba, cómo estaba, cómo estaba este ciego? ¿Cómo cree que se sentía este ciego? ¿Cuánto les quería a los rabíes de este ciego hasta antes de que llegue a Cristo Jesús? Un Vivía un montón. sacrificio, Marquito. ¿Y ¿Cuánto de rabíes veía en sus padres? ¿Qué Todo. quería? Todo. Todo. ¿Y Ver cómo. qué es lo que les pedía? Ya ni siquiera a Dios le pedía, ¿sí? Sino que ¿qué Uh-huh. hizo? Le silenció a su propio rabí. Pero con Dios, ¿cómo cree que era su oración? ¿Cómo cree que era su oración? Como hijo, pues, con acercamiento. No, por favor. Ciego todavía. ¿Cómo cree que era su oración? Con Dios abría la boca, con Dios ahí salía todo lo rabí que era, con Dios hablaba todo lo que sea, pero ya al rabí ya le silenciaba, ¿sí? Cuando nosotros, como yo lo estoy intentando, cada vez ustedes me cierran más la boca, si hablo, por favor, yo mismo voy a corregir, pero ya ya mucho rabí, ya, pero cuando sangre con sangre, yo me quedo y todos nos quedamos, amén. ¿Verdad? Sí. Ujú. Ah, ah, ah. Y Padre, bendito seas, porque ese es el Espíritu, porque el Espíritu vino a levantar una vid verdadera y la levantó para que en el nombre de Cristo Jesús, aún el rabí pueda guardar silencio y dejar que tú conduzcas. Yo bendigo, Padre, por el dosel del Dabar,
en donde la vida y la Torah de mis hermanas está hablando en su casa, Padre. Yo bendigo que mi novia sigue hablando y enseñando, pero aquí en el nombre de Cristo Jesús siempre será mi Torah que me calla la boca, Padre. Pero que en el nombre de Cristo Jesús me vuelve siempre a la vida verdadera. Y puedo tener voz y hasta me permiten gritar, pero bendito sea, porque es gozo, porque es teruá, Dios bendito. Porque tanta conducción en tu palabra que quisieron enmudecer, pues en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por tanta sangre enmudecida, que en el nombre de Cristo Jesús, eso es lo que tú hiciste, Padre. Yo bendigo, porque a esa hoy le estás encerrando, porque a esos ancianos, a esa ancianidad, ahí les estás prendiendo en su propia sabiduría, a esa Jezabel, a esos cielos, les estás encerrando en sus propios principados y en sus propios reinos, en su propia sangre. Pero en el nombre de Cristo Jesús estás abriendo el dosel para que nuevamente esa maternidad nueva pueda levantar hijos. Y si no lo vemos ahora, pues lo vemos en nuestras generaciones, porque eso es lo que hace tu verdadera sangre. No actúa, Señor, en nuestros pensamientos, sino en generaciones, y están cerca, muy cerca. Generaciones, Señor, como las de Juan, como las de Pablo, generaciones, pero verdaderas, de verdaderos hijos, que se conduzcan como tú nos estás conduciendo, porque los ancianos ya no conducen nada, Padre, sino la nueva sangre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Gracias. Marquito. Gracias, Marquito. pastor. Gracias. Gracias. Bendiciones. Hasta luego. Chao. Que pasen bien, ya nos vemos. Por favor, su versículo siga desarrollando. Ok.